Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo espacio de Conversando con. En nombre de ICE Academia, de su Escuela de Negocios, le damos la bienvenida a este viernes en el que nos estará acompañando Marta Nava con Diseñando desde la Excelencia. Como verán, esta mañana yo les escribía un Instagram sobre que la excelencia debe ser un hábito, como decía Aristóteles. Es un hábito, es algo que no se alcanza como la cima de una montaña, es algo que se está persiguiendo todos los días, se está trabajando por la excelencia, para buscar esa excelencia que todos queremos alcanzar. Como siempre, hoy nos estará acompañando la directora académica de la escuela, Dayana Navarro, quien será la moderadora de este evento, y por supuesto nuestra invitada especial, Marta Nava. Dayana, buenas tardes, bienvenida nuevamente, es un placer saludarte. Hola Gerardo, buenas tardes. Bueno, como siempre, agradecida y muy contenta de estar con ustedes nuevamente hoy. Contenta de contar con la presencia nuevamente de nuestra amiga Marta Nava. Tenemos la fortuna de encontrarnos nuevamente y seguir abonando a ese terreno de esa fuerza interna que tenemos para crear la realidad que todos anhelamos. Bienvenida nuevamente, Marta, a esta tu casa, que no nos cansamos de decirlo porque así lo sentimos. Cuéntanos cómo estás hoy, de qué vamos a conversar. Hola Gerardo, hola Dayana, feliz de verdad de estar aquí. Ya vieron, ya me lo creí en serio de que esta es mi casa y ya entro cuando quiero. De verdad, bien, muy bien. Hoy estoy muy bien, emocionada como siempre. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De diseñar el futuro desde la excelencia. Efectivamente, fíjate, Gerardo comentaba sobre una frase de Aristóteles que circunstancialmente y definitivamente conectados, Gerardo, la traigo en mi presentación, ¿no? Venimos hablando y yo entiendo bien claro que los espacios de Conversando con tienen mucho que ver con el ser, con esa parte interna del ser, ese crecimiento del ser, pero ese ser que crece, pues vive en un contexto, tiene una zona de influencia, se relaciona con el mundo exterior. Y partiendo del hecho de que existen aprendizajes que son eternos, verdades que son vigentes en el tiempo, la idea de hoy es compartir un poco sobre un autor que ha marcado mucho estos 30 y tantos años de formación profesional, que es Stephen Covey. Si pretender dar una clase del libro, la idea es cómo esas pautas de información que nos entregó con ese libro de los 7 hábitos son realmente importantes para que ese ser que está creciendo desde adentro pues se relacione con eso que es real y que es cierto, que es su entorno, ¿no? Obviamente desde adentro hacia afuera. De hecho, él lo divide en área pública y privada, pero la idea es que eso que estamos contribuyendo a alimentar desde estos espacios también tiene una realidad que lo rodea, ¿no? Entonces, esa es la idea de hoy. Maravilloso, maravilloso seguir aportando a esa esencia que tenemos todos y esa fuerza interna que debemos aprender a desarrollar. Así que estamos agradecidísimos de tenerte con nosotros aquí, Marta, y recordarles a nuestra audiencia que, bueno, todos los viernes tenemos un tema de interés que tratamos de hacerles llegar para ayudarlos a manejar un poco este tiempo complejo que estamos viviendo y, por supuesto, salir de esta crisis fortalecidos. Tenemos todos los participantes. Bueno, perfecto. Formalmente, nuevamente les damos la bienvenida. Otro viernes de encuentros donde seguro va a haber información maravillosa que nos va a brindar la ponente del día de hoy, nuestra amiga Marta Nava. Hoy tenemos nuevamente la fortuna de encontrarnos por acá. Cada vez es más recurrente su participación con nosotros y esos lazos se van fortaleciendo, Marta. El destino está, bueno, trabajando a nuestro favor. ¿Cómo estás? Feliz. Hace un rato les decía, ustedes me dijeron que esta es tu casa y yo me lo creí. Ya ni toco la puerta, yo entro. Nos tomaste la palabra, así debe ser. Feliz además de darme cuenta y enterarme hoy que además de estar hoy de aniversario, lo cual, pues nada, he tenido el honor de estar con ustedes hace muchísimos años, así que bueno, el trabajo que hacen es de altísima calidad profesional, pero además sé que sale desde el corazón, así que eso, mi felicitación y mi brindis desde el corazón y feliz de estar aquí, pero además el jueves pasado también estrené espacio, así que yo me estoy creyendo, me voy a volver malcriada. Ah, sí. Siéntete libre y bueno, sabes que eres amiga de la casa y que cada vez que quieras estar con nosotros,
nuestros espacios están dispuestos para ti. Nuestra audiencia también, estoy segura que te va a recibir con los brazos abiertos. De verdad, Cuéntanos un un honor. poco de qué vamos a hablar hoy, eso de diseñar el futuro con excelencia. Uy, qué interesante. Sonó bonito, ¿verdad? Suena Y muy, bueno, muy esperanzador, muy alentador. bueno, de qué se trata esto del día de hoy? Desde estos espacios del Conversando con, he tenido la oportunidad de ir siguiendo no solo desde lo que yo he entregado, sino también desde lo que ustedes han venido entregando cada viernes. El enfoque, lo cual me parece genial, ha estado mucho en el ser, en esa parte interna, ¿no? Del ser humano, de crecer desde adentro para entregar hacia afuera y un poquito conectándome con la idea. Yo trabajo básicamente, soy coach y trabajo básicamente desde la profundidad del ser. También es cierto que ese ser que alimentamos desde autoestima, confianza y todo eso, vive en un entorno, se relaciona, tiene un círculo de influencia, ¿no? Eso es real. No estamos en la punta de una montaña viviendo solos, ¿no? Entonces, pero además creo en aquello de que existen aprendizajes que marcan tu vida, así como a todo el mundo le digo que El Principito es un libro que todos los que tienen hijos o sobrinos desde muy pequeños deben compartir y son enseñanzas de vida. También existen, desde mi punto de vista, seres profesionales que escribieron y llegaron para quedarse, ¿no? Sin pretender hacer de textualmente un espacio donde solamente se hable del libro del señor Stephen Covey. Creo que definitivamente entregó en ese libro mucho aprendizaje de cómo ese ser humano creciendo desde adentro y en relación con un entorno, debe integrarse, ¿no? E incluso conectar todo ese aprendizaje y ese crecimiento interno con algunas formas que el entorno le entrega para nutrirse y desde esa alimentación compartida, por llamarlo de alguna manera, él entregar al entorno, ¿no? Entonces, eso es un poquito la idea de hoy, como también existen algunas maneras de darle formas más formales, valga la redundancia, para que ese ser humano creciendo desde adentro se conecte con su entorno, ¿no? Esa es la idea en este espacio de unos 30 minutos, compartir ideas, más que yo traer verdades absolutas, eso es la idea, ¿sí? Así que bueno, nada, Maravilloso. feliz. Maravilloso, Marta. Bueno, yo creo que ya toda la audiencia está preparada y más que lista para escucharte, así que nuestros micrófonos son tuyos. Siéntete libre de, bueno, comenzar con esa información valiosísima que nos trajiste hoy. Perfecto, allá voy con compartir pantalla, yo estoy como Laura, ya Laura sabe cómo jugar con el micrófono, allá voy yo con la tecnología también. Pero bueno, confiando en que todo sale bien. ¿Sí la ven allí? Perfecto. ¿La ven? Sí. Ok, voy un momentito ahora yo. Vieron que voy aprendiendo poco a poco. Bueno, nuestra entrega del día de hoy se llama Diseñando el futuro desde la excelencia y pues hace un rato comentaba con Gerardo que circunstancialmente él me etiqueta hoy en una publicación que hacen en redes sociales, ¿no? Y la primera gran pregunta que yo traigo es ¿qué es la excelencia? Y sin pretender dar un concepto, me traje ese mensaje que fue justamente lo que hoy Gerardo publicó, ¿no? Y fíjate que se conecta muchísimo con lo que acabo de decir. Yo creo que hay seres que nos entregaron enseñanzas que llegaron para quedarse, ¿no? Y sin lugar a dudas esto es una frase de Aristóteles que se mantiene, fíjense cuántos años, siglos después, vigente, ¿no? Y es que la excelencia no es un acto, es sino un hábito, ¿no? Y hoy leí a Gerardo y justamente la idea de este momento que yo traigo en la cabeza no es entregarle un concepto, ¿okay? Porque si se van a Google, si se van a la Wikipedia, hay cualquier cantidad de conceptos. Yo creo que la excelencia, siendo un hábito, se dimensiona también en la personalidad de cada quien, ¿no? En estos días escuchaba a un amigo que decía en un discurso que dictó en una conferencia, que a veces lo bueno se vuelve enemigo de lo excelente, ¿no? Entonces, aunque suene extraño, definitivamente siento que el gran reto que como ser humano tenemos es irnos, aunque a veces es una frase trillada, mejorándonos cada día nosotros mismos, superándonos incluso a nosotros mismos, sorprendiéndonos de las capacidades infinitas que tenemos, ¿no?
Cuando yo soy capaz de dimensionar y descubrirme, les compartía tras cámaras que esta semana tuve un reto importante. Yo en un taller de perdón, que en 33 años trabajando no había trabajado como taller. Creo que de los grandes aprendizajes que tuve el día martes fue qué maravilla que se puede crear cuando el ser humano, con disciplina y compromiso, porque yo creo en esas dos competencias, puedes crear cosas que realmente, aunque en tu contexto general no lo hubieses hecho, no lo hubieses trabajado, las capacidades pueden potenciarse infinitamente, porque realmente eso somos, ¿no? El ser humano es eso, un paquetito de infinitas posibilidades. Y la excelencia siendo un hábito, es algo que se cultiva cada día. Lo que pasa es que quizás hemos conectado el concepto a algunas creencias, ¿okay?, que tienen un poco que ver con la excelencia y el ego, la mezcla entre excelencia y el ego, ¿no? Y creo que el reto más importante estará en demostrarnos a nosotros mismos que todos los días podemos ser excelentes, ¿no? Y excelencia que puede estar manifestada en simples actos personales, actos laborales, ¿no? Pero que en esencia nos definen, ¿no? Y cómo se maneja todo esto, entendiendo que somos parte de un entorno que inevitablemente nos muestra la competencia, por ejemplo, y sin pretender tampoco vender la competencia como un elemento de contraste, sino muy al contrario, como un elemento que nos reta cada día. Y la competencia puede ser incluso el mismo entorno. A veces competimos con nosotros mismos y nos retamos a nosotros mismos, con lo cual, pues, la excelencia no está afuera, está dentro, ¿no? Entonces, por esa razón no traigo un concepto particular, sino que quiero dejarles esa frase, ¿no? Porque siendo un hábito se cultiva, siendo un hábito se repite, siendo un hábito se concreta, siendo un hábito se modela, ¿no? Entonces, pues la invitación es a empezar a practicar, ¿okay?, repetitivamente la excelencia. Y les decía hace un rato que el señor Stephen Covey, el libro se llama Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, probablemente al menos lo hayan escuchado. Y para quienes tengan hijos adolescentes, les cuento que se han hecho varias versiones. Mis 2 hijos leyeron Los 7 hábitos para adolescentes, altamente recomendado, además con un formato bien interesante. Pero bueno, ¿de qué se trata esto? El señor Covey dice que el liderazgo y la efectividad se manejan desde un área pública y desde un área privada, pero siempre área pública y privada del ser, ¿ok? Entonces, de lo primero que plantea es que debemos ser proactivos. Y creo que les han estado compartiendo conmigo en otros espacios, aquí en Conversando Con, hay una frase que yo repito mucho y es eso: haz que las cosas sucedan, ¿sí? A veces nos quedamos como en la queja, ¿no? La queja nos paraliza, nos limita, o nos quedamos en pensamientos que, lejos de ayudarnos, nos condicionan. No puedo, no lo voy a lograr, a que lo hizo yo no lo voy a poder hacer. La proactividad es un hábito asociado a la excelencia. Entonces, ¿y a qué relaciona? Me encanta esta frase que dice: tomar la iniciativa es mejor que esperar un milagro. Entonces, ¿qué puede ocurrir cuando yo tomo la iniciativa? Que no salga como espero. Pero va a salir. Entonces, aunque no salga como espero, hay un espacio de aprendizaje. Un espacio de aprendizaje por lo que salió, que no era lo que esperaba, pero además por el hecho de que a nivel personal me atreví. ¿Sí? Y eso no solamente me está midiendo en una competencia profesional, sino que me está midiendo en una competencia personal. ¿Ok? Y es eso, el riesgo, el atreverme, pero además el reconocer en mí, que es algo que también por creencia se nos cuestiona mucho, el derecho a cometer errores. Entonces, hagan que las cosas sucedan. Si me equivoco, ¿qué pasa? Pregúntame para qué me equivoqué, ¿no? Pero no te quedes con el que hubiera pasado sí, ¿no? Más o menos esa es la idea. Y debemos acompañar esa intención llevada a acción, que tiene que ser el atreverse, con el lenguaje que me apoya. Yo puedo, yo lo voy a hacer, y si no sale como pasa, seguramente tengo algo que aprender.
y me quedo en la expectativa del aprendizaje, no me limito a la expectativa del no lograrlo y por eso no lo hago, ¿no? Lo otro es que nos permite salirnos de la muy mal llamada zona de confort. Cuando yo hago que las cosas sucedan, suelto todo aquello que me encadena y me permito ser, ¿no? Buscando lo que por intuición, por información, por objetivo de vida, ¿okay? O por objetivo profesional, yo he definido para mí. Eso me permite, cuando yo tomo la decisión de hacer, ¿okay? Desde el ser además, porque cuando yo me atrevo estoy actuando desde el ser. Cuando yo me permito hacer, hay un nivel de conciencia. ¿Okay? Cuando yo reconozco que las expectativas pueden estar en obtener el resultado esperado o no, estoy conectado con la realidad. Pero no es esas medias posibilidades o 50% de posibilidades lo que me van a limitar al hecho de hacer. Tengo un objetivo, lo persigo. Y si no es ese, porque se me demuestran resultados que por ahí no era el camino, qué maravilla, que puedo reconocer que hay varios caminos, ¿no? Y eso es, creo que de las cosas importantes, y es un hábito de excelencia, reconocer las posibilidades infinitas frente a un mismo hecho. Como que nos quitaran las gringolas, ¿no? Obviamente esto implica, lo decía desde el principio, un altísimo nivel de compromiso, ¿okay? Que se debe mantener, y ese compromiso no es hacia afuera, es hacia adentro, o debería ser hacia adentro. ¿Okay? O sea, voy a asumir un riesgo, voy a asumir un reto, para no llamarlo riesgo de entrada, para no darle connotación negativa, ¿sí? Pero lo voy a asumir con los pies en la tierra, consciente de la realidad, ¿no? Entonces asumo la proactividad, como un hábito de excelencia. Y procuro que las cosas sucedan. Pero cuando yo decido que las cosas sucedan, también tengo que saber qué es lo que quiero que suceda, ¿no? Y ahí viene el otro gran hábito. ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Y hay que comenzar con un fin en la mente. Hace unas semanas, a través de estos mismos espacios, ustedes dieron planificación estratégica personal, ¿no? Mira qué interesante cómo esto se conecta con este hábito de excelencia, ¿no? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es la manera? Yo debo tener mi propio enunciado de misión personal. O sea, yo debo realizar ese espacio de planificación estratégica donde ustedes y consultores son expertos, hacerlo para mí, ¿no? Porque cuando yo sé para dónde voy, mi camino se hace más corto, ¿no? No ando como el conejito de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Como pegando carrera para todos lados sin saber realmente a dónde voy. Y ayer justamente alguien refería que un capítulo especial de la película de Alicia en el País de las Maravillas, donde está como el conejito aquí arriba y hay una bifurcación y llega Alicia y pregunta el conejito, el conejo, ¿y para dónde vas? No, habían dos caminos. No lo sé. ¿Okay? ¿Pero qué pretendes conseguir? Pues no lo sé. Entonces no importa, da lo mismo cuál camino sigues, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Cuando yo defino mi propósito de vida, claramente definido, incluso en el enunciado formal de una misión, desde las técnicas de planificación estratégica, eso se vale, ¿okay? Porque ya ustedes también lo vieron. La misión se convierte en un documento poderoso que expresa tu sentido de vida, ¿okay? Lo que tú quieres conseguir. Y me permito compartirles un mensaje de Mary Wollstonecraft que dice: nada contribuye tanto a tranquilizar la mente como un propósito estable, un punto donde el alma puede fijar su visión intelectual. Miren qué cosa, de adentro hacia afuera. Y eso me lleva a que cuando ya yo sé para dónde voy, mi tiempo se organiza, ¿ok? En estos días, justamente conversando con Gerardo, hablábamos de un taller de administración del tiempo. Y decía y compartía con Gerardo que ya el tema de administración del tiempo no se asocia a un reloj, se asocia a la brújula. Cuando yo sé para dónde voy, mis tiempos se optimizan. Cuando yo sé para dónde voy,
Mi tiempo se optimiza. Entonces, organizar el tiempo no es una cuestión del reloj. Es una cuestión de tener una misión clara y asociada a esa misión un orden de las cosas importantes, un plan de vida, una planificación estratégica de vida, de eso se trata. Y sin pretender hacer de esto un espacio muy técnico, me permito compartirles rapidito una tabla, una matriz, perdón, de prioridades que el señor Covey diseñó, que me encanta, porque se parece tanto a veces a nuestras realidades, ¿no? Y él comenta que existen las cosas urgentes, las no urgentes, las importantes y las no importantes. Que lamentablemente nos movemos normalmente el cuadrante 4, ¿lo ven allí? El cuadrante 4 nos ocupa muchísimo tiempo y nos desvía, ¿okay?, de lo realmente importante que debería estar en el cuadrante 2, que es aquello que es importante pero no urgente. Ahí entra todo lo que tiene que ver con planificación, en este caso mi planificación de vida, ¿no? Cómo ordenar, cómo prever, cómo prepararme para todo aquello que requiere de mí un centro de atención, ¿okay?, y no las distracciones que, por ejemplo, el cuadrante 4 me ofrece, ¿no? A ver, entre lo no importante y no urgente, el tiempo que le dedicamos, por ejemplo, a redes sociales, ¿no? A veces nos perdemos en ese tiempo y cuando vemos tenemos 1 hora, 2 horas en publicaciones de las redes sociales, ¿no? Y un tiempo que no controlamos, se nos va y cuando fuiste a ver, pues tu planificación del día puede verse afectada. Cuanto más presente y consciente estemos, y ahí vuelvo a retomar lo que siempre digo, el estar presente. Cuanto más presente y más consciente estemos, mucho más podemos ordenar nuestro propio cuadrante, ¿no? Y enfocarnos idealmente a lo importante y no urgente. Pueden haber cosas importantes que son urgentes, ¿ok? Pero entre más centrado yo esté y más claro en mi misión, mucho más criterio voy a tener para definir lo que voy a atender de inmediato, lo que puedo esperar para atender, ¿no? Pero cuando no estoy centrado en mi objetivo, cualquier elemento del entorno puede condicionar y reestructurar mis órdenes de prioridad, ¿okay? Eso no quiere decir, insisto, en que no se puedan presentar cosas que son urgentes y no previstas. A todos nos pasa. Pero que eso no se convierta en la constante o que atenderla no me desvíe de mi propósito principal. Eso es otro elemento importante y para eso yo tengo que estar muy claro y centrado. ¿Okay? Este individuo que es capaz de hacer que las cosas sucedan, que tiene un propósito en la mente, ¿no?, puede identificar, tiene la capacidad real de identificar las cosas que son importantes, ¿no? ¿Y qué sería lo importante? Lo que está conectado a mi misión, por ejemplo. Revisar todos, la misma Dayana decía al inicio de esta presentación, pues aquellas que somos mamás, que somos amas de casa, que grabamos videos para redes, que tenemos talleres, que atendemos conferencias, pero que además atendemos sesiones de coaching, pues todos esos roles conviven en este ser, ¿no? Y cuando yo soy capaz de organizar esos roles en un tiempo, o definir incluso metas semanales, mensuales, para cada rol, yo puedo organizar, puedo planificar. ¿Okay? Pero además, esa organización, yo la puedo ir haciendo a mi criterio, incluso diaria, semanal y mensual, pero asegurarme de cumplir, porque responde al mismo reto de mi planificación personal, que algunos de ustedes ya vieron cómo se trabaja. ¿Okay? Si yo logro definir metas para cada rol y organizarlas planificadamente, pues voy organizando la coherencia en la integridad. ¿Okay? Y voy dando como el justo peso a las cosas. A lo mejor esta semana para mí es más importante o se vuelve prioridad, perdón. Algún tema laboral porque responde o a un taller o a una entrega de un informe. ¿Okay? Entonces, mis metas personales me las voy, las que tienen que ver, por ejemplo, con la ama de casa, o con la coach, doy menos sesiones porque es el tiempo que debo dedicarle para poder entregar ese informe que esta semana debo entregar. Pero solamente sé yo el tiempo que me va a llevar a hacer cada actividad
¿Cómo lo debo organizar? Y eso es un trabajo netamente personal. Pero además, el ser humano tiene la maravillosa capacidad de la autoobservación. ¿Qué pasa si en esto de ir ejerciendo mi propia planificación, me voy revisando cómo voy, en qué me tranco, qué me limita, qué me condiciona, a qué le estoy dando poder que no me permite, alcanzar mis metas? Eso solo también lo puedo hacer yo, porque a veces los pensamientos pueden ser un condicionante de acción, o pueden estar limitando o condicionando esa planificación estratégica personal que yo hago para mí, bien sea diaria o semanal, ¿ok? O mensual incluso. Pero desde la maravillosa capacidad de la autoobservación, el ser humano puede ir reajustando. Desde PNL se llama reencuadrando las acciones para asegurar que yo la mayor cantidad de mi tiempo esté orientada a lo realmente importante. ¿Qué es lo realmente importante? Todo lo que esté conectado a mi misión. ¿Okay? Este ser humano organizado, planificado, consciente de lo que es importante, capaz de hacer que las cosas sucedan, vive en un entorno donde probablemente o muy seguramente tiene que relacionarse con ese entorno incluso para lograr que sus metas se cumplan. Que esa misión que él definido como personal se pueda cumplir. A veces es difícil cumplirla en la punta del monte del Olimpo, ¿sí? Necesito de un entorno que facilite mi propio proceso de consecución de metas, de ejecución de mi plan, ¿no? Y eso es lo que se llama la victoria pública, que tiene algunas dimensiones. Vivimos en un entorno relacional, eso es obvio. Aquí no sé cuántos somos en este momento, pero esto es un espacio relacional, ¿no? Y eso es una realidad. ¿Cómo yo puedo lograr que mi plan de acción, mis metas, o cómo voy a hacer que las cosas sucedan si no tengo elementos del entorno que me contribuyan a lograrlo? Eso es real. Y a veces esos elementos del entorno, es esa otra persona a la que me debo unir o la que me debo asociar, o nuestra asociación con ICE, por ejemplo, para lograr que ciertos objetivos se cumplan. Y en esa negociación entra algo que es aquello del ganar-ganar. Hemos sido criados en espacios de competencia donde, aunque gracias a Dios el entorno, la evolución del ser, la evolución incluso de las relaciones profesionales, nos ha ido llevando a reconocer que somos dependientes de muchas cosas para lograr objetivos personales, nos ha llevado también a ir cambiando ese enfoque en las relaciones. Por eso es que hoy en día, y desde hace ya muchísimo tiempo, se habla de la expresión de ganar, ganar. Entonces, si yo llegara a crear un espacio de encuentro de negociación con alguien que es vital en mi proceso de consecución de objetivos, ese alguien que también tiene un objetivo el cual nos une, ¿okay?, está buscando obtener el resultado. Yo también estoy buscando obtener el mío. Entonces, ¿cuál sería la idea de esa relación? Buscar que esta relación sea de beneficio para los dos. Y hay algunos principios básicos, ¿no? Y es reconocer, es una expresión quizás muy venezolana, pero eso de para todos hay es verdad. ¿Okay? O sea, si nosotros somos capaces de trabajar las relaciones con otro, no desde la competencia malsana, porque no estoy hablando de esa competencia sana que nos pone en reto a nosotros mismos. Estoy hablando de eso de pretender yo llevarme todo, o sea, eso que por muchos años ha acompañado nuestras creencias, ¿no? Eso me va a permitir crear relaciones de confianza, donde los acuerdos son la clave de éxito, sin lugar a dudas, ¿no? Cuando yo reconozco que los acuerdos son clave de éxito en un proceso, pues me muevo en la búsqueda de opciones que representen beneficios para mí, por la consecución de mi objetivo en este proceso, pero también para el otro. Porque además la vigencia, permanencia y consolidación de relaciones es importante en el tiempo, ¿no?
¿Ok? Y ya lo vamos a ver en el séptimo hábito. ¿Ok? Entonces, cuando yo logro mantener relaciones de confianza donde la clave y los acuerdos estén orientados a un mutuo beneficio, voy a tener garantizado espacios de recursos a los que puedo llegar para obtener mis resultados. ¿Okay? Cuando yo me relaciono con otros, hay otro elemento que es fundamental y es el escuchar. ¿Okay? Nos cuesta escuchar activamente. ¿Y qué es escuchar activamente? Escuchar con todos los sentidos. Uh-huh. Por diseño, salvo que tengamos alguna enfermedad, todos podemos oír. ¿Sí? Tenemos nuestros oídos para oír. Pero en esto de la velocidad constante, uno de los vicios de nuestra escucha es que alguien nos está hablando y ya nosotros, antes de que ese alguien termine de hablar, estamos elaborando la respuesta porque terminamos a completar en nuestra mente la frase de lo que el otro va a decir. Entonces nos perdemos en esa conexión real de contacto, ¿no? Entonces, escuchar activamente nos permite incluso reconocer todas las variables que yo tengo para poder entregar opiniones, comentarios, que incluso teniendo en cuenta el hábito anterior, consoliden relación. ¿Okay? Entonces, somos normalmente apresurados. Creemos saber lo que el otro va a decir. ¿Okay? Porque lo hacemos desde nuestra propia estructura de pensamiento, ¿no? ¿Okay? Tenemos un tema además con el tiempo, un condicionante importantísimo de la escucha. Es esa carrera en la que siempre estamos. A veces no dejamos hablar al otro en aquello de, ok, ya te entendí. Y el otro no ha terminado de hablar, ¿no? Pero reconocer que la escucha es un hábito de excelencia, incluso es un hábito estratégico, ¿no? Porque a veces en esa velocidad de pensamiento, porque la carrera no estoy hablando del hecho físico, es que nuestro pensamiento anda tan a la carrera que obviamos a veces lo que el otro dice. Aprender a escuchar es un hábito de excelencia, ¿okay? Porque a veces nos podemos perder cosas que realmente son importantes. Algunos trucos en esto del escuchar, aunque no los voy a decir en algún orden, sigo insistiendo en el estar presente. ¿Por qué no escuchamos normalmente activamente? Porque estoy aquí pensando en lo que voy a hacer cuando yo termine de estar aquí, ¿no? Entonces, como estoy anclada en el tiempo, quiero que una conversación termine de cerrar porque estoy pendiente de lo que voy a hacer después, me pierdo este maravilloso momento, que además es único, pero que además me puede dejar información, que es vital, ¿no? Probablemente incluso en un proceso de negociación. ¿Okay? Estamos acostumbrados a diagnosticar. ¿Okay? Ah, no, seguramente lo que él quiso decir fue tal cosa. ¿No? Entonces, no parafraseamos, por ejemplo. O sea, creamos nuestra propia historia y no estamos acostumbrados a decir, a ver, lo que tú quisiste decir fue, y parafraseo incluso para validar la interpretación que yo estoy dando de la palabra que el otro me está entregando. Pero además, el juicio es uno de nuestros grandes vicios en la escucha. No, seguramente le está diciendo todo esto porque lo que busca es tal cosa y tal cosa y tal cosa. Esos juicios salen de aquel saquito metafórico que a quienes me han escuchado antes les he comentado. Los juicios salen de mis creencias, de mi historia, de mi mundo. ¿Okay? Y eso nos limita la comprensión y la percepción, porque hay una cosa importantísima, y es que somos parte de un gran sistema maestro, ¿no? Yo emito información que es procesada a través del sistema de creencias, el estado emocional, las preguntas, los valores, las diferencias. Y por eso, cuando yo hablo y esta información es procesada, no necesariamente sale igual a la hora del emisor. Hay una frase que me encanta que dice, yo digo lo que digo, tú escuchas lo que escuchas. ¿No? Entonces, yo me puedo hacer responsable de lo que yo digo, pero no necesariamente me puedo hacer responsable de cómo el otro me está escuchando. Entonces, la escucha activa es bidireccional. ¿Okay? Yo debo asegurarme de entregar lo más exactamente posible para que aquel que me está escuchando
reciba lo que yo realmente quiero decir. Pero además debo utilizar esos recursos que me permiten validar esa escucha, ¿okay? Para asegurar que lo que yo estoy entregando sea realmente la información que quiero que el otro reciba. Entonces, en este caso, la escucha activa es un hábito de excelencia para ambos lados, ¿okay? Porque cuando se vuelve real, activa, la escucha, cuando yo me permito entregar lo que realmente quiero decir, y cuando valido en el otro que lo que entregué era realmente lo que yo quería entregar. Uh-huh. Así que esto es de los hábitos que más cuesta, ¿no? Así que bueno, a trabajar nuestra escucha. Ya viene un hábito que me encanta. Eh, Algunos de los que están aquí saben que tuve una empresa en Venezuela que está ahorita en las mejores manos del mundo con Maylen Rodríguez, pero que durante casi 20 años fue mi empresa y se llama Sinergia. Y uno de los hábitos de excelencia que hoy entrega se llama sinergizar. Y en el momento de escoger el nombre de esa empresa tuvo mucho que ver el significado que ella tiene, ¿no? Y sinergia implica reunir perspectivas distintas con un objetivo común, pero además miren esto, es cuando la suma de las partes, cuando el todo es mayor que la suma de las partes. Yo siempre digo que cuando 2 más 2 no es 4, sino que es 5, ¿no? Entonces, fíjense si tienen la oportunidad de detallar, no sé si se lee bien, el diagrama abajo, fíjense que cuanto más alto es el nivel de confianza y más alto el nivel de cooperación, mucho más puedo lograr espacios sinérgicos de trabajo. Cuando el nivel de confianza es muy bajo y el nivel de cooperación es muy bajo, estamos como en ambientes a la defensiva. En la medida en que esos niveles de confianza y cooperación van subiendo, va pasando a un nivel de respeto y a un nivel de sinergia. Y esa es la idea. ¿Okay? Asegurar que cada una de las partes se sienta satisfecha con el resultado final del trabajo. Y eso es sinergia en la casa, eso es sinergia en las organizaciones, eso es sinergia en las relaciones. ¿Okay? Incluso la sinergia tiene mucho que ver con la comunicación y tiene mucho que ver con la coherencia, así que también se trata de trabajar la sinergia en nosotros mismos, aun cuando este espectro de hábitos está más asociado a la relación del ser hacia afuera. ¿Okay? Así que, ¿cuál es la idea? Relaciones de confianza, relaciones de respeto basadas en pensamientos positivos y en una escucha. Pero como esos hábitos idealmente deben ser desarrollados por un ser, ese ser que somos, ¿no? El último gran hábito que a mí me encanta, el señor Covey lo definió como afilar la sierra. Pero ¿en qué consiste exactamente? El ser humano, aquel que está creando su plan de vida, generando su misión, creando estrategias y desarrollando algunas competencias para el manejo de su relación con el entorno, necesita tener espacios de plenitud y desarrollo consigo mismo. Es aquello de la coherencia, de la alimentación del ser adentro para poder crecer hacia afuera. Entonces, de hecho, es como si esta parte envolviera todos los otros hábitos. Un ser humano que sea capaz de mantenerse en un trabajo permanente en la renovación física, cuidando su alimentación, haciendo ejercicio, controlando el estrés. Hoy en día, gracias a Dios, existen muchos caminos, ¿no? Existe la meditación, el mindfulness, ¿no? A nivel emocional, trabajar el servicio. De hecho, hay un apartado bien bonito que dice que sería maravilloso que cada uno de nosotros tuviera una misión asociada como a la responsabilidad social, algo que te plene a nivel emocional que tenga que ver con entrega y servicio. ¿Okay? A nivel espiritual, generar espacios, insisto, desde lo que para cada quien sea, ¿no? Pero el principio fundamental estaba asociado a cuidar y resguardar ese ser que soy. Y que para poder elaborar una misión, hacer que las cosas sucedan, estar presente, mantenerme coherente y estar en equilibrio, necesito alimentarme. Y esa alimentación tiene que ver con incluso algunas cosas que en los espacios de Conversando con
se han entregado, y es, por ejemplo, el desarrollo de habilidades de resiliencia, espacios de motivación. Como dice mi amiga Mafalda, pararse un momentito, bajarte del autobús, dedicarte un rato a ti para volver a tomar el autobús y con más fuerza y más ganas, reconocer mis propias necesidades, ¿no? De frenar cuando siento que mi coherencia, mi estar conectado con realidad y mi estar presente no están alineados, ¿no? Entonces, para fines de esta presentación quiero reforzar el hecho que este hábito particularmente tiene muchísimo que ver con la excelencia del ser, ¿ok? Y que es la garantía de que los otros hábitos puedan desarrollarse desde esa plenitud que se define para este hábito, ¿no? Entonces, seguimos en coherencia, pero en la intención de este espacio, mi intención en este espacio era reconocer a un ser que se relaciona con el entorno, que tiene un área de influencia, que tiene una zona, que digamos, mal llamada, insisto, de confort, pero en la cual se mueve y la cual no puede ni debe obviar. Pero además que ese entorno puede ser un referente de beneficios para la consecución cuando yo me entiendo o me reconozco parte de un todo, ¿no? A eso particularmente quiero entregar, pero además quiero entregarles, creo que desde el trabajo que se ha hecho, o sea, desde hace más de 40 años, creo que tiene el libro, se ha venido desarrollando la importancia de esto bajo diferentes títulos del crecimiento de la excelencia como hábito. Y tengo 8 años viviendo en México, y aunque ya lo había conocido sus libros en Venezuela, aquí he tenido la oportunidad de conocer muchísimo más de sus libros. El señor Miguel Ruiz escribió un libro que se llama Los 4 Acuerdos. Y el cuarto acuerdo es hacer siempre lo mejor que puedas. Y eso es la excelencia. ¿Okay? Hacer siempre lo mejor que puedas, porque es importante reconocer que nadie puede resolver un problema ni atender situaciones con el mismo nivel de pensamiento que tenía cuando éstas se originaron. Otro gran pensador, Albert Einstein. Así que con esto yo cierro mi entrega de hoy, esperando haber entregado un poquito más, probablemente de tarea, para quienes haya resonado esto en el corazón, pero la intención es entregar inquietudes, ¿no? Y reconocer en este espacio finito llamado vida las eternas y reales posibilidades de crecimiento que tenemos. Así que de mi parte, en este momento quiero darle otra vez muchísimas gracias, Ise, Gerardo, Dayana, y a cada uno de ustedes que se permitió y me permitió estar en este espacio compartiendo. Así que bueno, desde este momento me declaro disponible para ustedes. Les dejo rapidito, antes de que Dayana empiece a moderar, si hay preguntas o comentarios, estoy disponible para ustedes. Esas son mis redes. Sé que algunos de ustedes ya saben en qué ando y qué hago, y quiero agradecer por eso además. Y bueno, desde este momento disponible para ustedes. Cuéntenme qué resonó. Ay, muchísimas gracias, Marta, por la presentación. Allí ya tenemos algunos comentarios de la audiencia, bueno, agradeciéndote y felicitándote por la presentación. A mí me gusta siempre rescatar algunas cosas que los ponentes hablan y que me hacen clic, y que probablemente también le hagan clic a nuestra audiencia. Yo soy un poco la voz de la audiencia, de aquella audiencia tímida. Saben que en este momento pueden levantar la manito para hablar por el micrófono, escribirnos por el chat. De alguna u otra forma el mensaje va a llegar. Hablabas un poco de no asociar la administración y la planificación con un reloj, sino más bien con una brújula, porque esa brújula nos va a orientar de una manera eficiente hacia donde queremos llegar. Eso me parece buenísimo, porque pensar en ese reloj, en ese tic-tac, es como un elemento estresor que quizás puede ser un obstáculo para lograr ese objetivo, por supuesto. Otra cosa de la que hablaste fue de la escucha activa, creo que, y de los juicios o prejuicios. Creo que crecemos y estamos viviendo momentos
en que la sociedad cada vez se vuelve más prejuiciosa y a la vez un poco más susceptible. Hay como una doble moral allí en algunos aspectos. Pero este mismo tiempo de pandemia y de confinamiento nos ha obligado a escucharnos entre sí o a hacer catarsis de alguna manera u otra. Una de las dos vías, como Alicia en el País de las Maravillas en esos dos caminos. O logramos la solución en paz o hacemos catarsis y de alguna manera esa válvula y esa presión hace caput. Pero ¿cómo podemos desarrollar, Marta, en este momento donde las condiciones son un poco más estresoras que en condiciones normales, porque estamos obligados como a estar en este confinamiento? ¿Cómo desarrollamos esa habilidad de escucha? ¿Cómo tratamos de romper con esos paradigmas con los que venimos arrastrando y esas creencias que nos hacen ser de cierta manera prejuiciosos y que pueden limitarnos en conseguir ese objetivo que queremos, ¿no? Que es finalmente la excelencia, como tú hablaste, en todos los entornos? Voy, Dayana. Antes que nada, el hecho de que yo hable de la brújula no descarta el reloj, si no, no nos hubiéramos podido encontrar a tiempo. Lo que sí es optimiza el uso del reloj cuando yo tengo claro para dónde voy, ¿ok? Es más fácil incluso fijar metas asociadas definitivamente a un reloj, porque sí es cierto, nosotros nos íbamos a encontrar a esta hora y no después, ¿no? Pero es importante tener claro hacia dónde voy como mi norte. Y con respecto a la escucha, yo creo que el elemento más importante, porque eso es un trabajo de principio individual, ¿ok? Es reconocer la necesidad o la intención. Y cuando hablo de reconocer, a veces son incluso mecanismos conscientes. Tú estabas refiriendo hace un rato que hacemos catarsis ahorita entre nosotros, porque nos sentimos obligados a una situación que obviamente no escogimos, ¿no? Pero que bueno es. Entonces, una situación que no escogimos, pero que por salud emocional debemos aceptar. Es real y es así. Entonces, yo creo que el elemento más importante, uno, es reconocer y aceptar mi necesidad de escuchar, ¿ok? También es cierto que hemos estado en estos tiempos encerrados en una condición que nos fue impuesta, probablemente. También es cierto que ahorita hemos tenido mucho más tiempo para reconocernos, o idealmente para revisarnos en las posibilidades de hacer mejoras a algunas condiciones, situaciones que no he aprendido a manejar. Yo creo que el elemento más importante para darme cuenta cómo estoy manejando mi escucha es el estar presente. Pero sin lugar a dudas, además, aprender a escucharme a mí. El señor Eckhart Tolle escribió El poder de la hora. Dice que cuando somos capaces de escuchar nuestros pensamientos, toda palabra primero es pensamiento, somos capaces de crear una nueva conciencia. Y es que yo creo que en esencia nuestra escucha pasa porque ni siquiera, obviamente no escuchamos en la mayoría de los casos los pensamientos. Si los escucháramos, en muchísimos casos los pararíamos incluso, porque los pensamientos pueden ser generadores de estados de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Y es porque tenemos una altísima capacidad de producción de pensamientos al día. Estadísticamente son 60.000, 70.000, pues la lógica pareciera indicar que controlarlos a todos es imposible, pero si además no me centro en tratar de escuchar qué es lo que estoy pensando aquí, mi propio pensamiento convertido en palabra se convierte en mi saboteador, ¿no? Entonces yo creo que el estar presente y empezar por aprender a escucharme a mí mismo es la manera de aprender a escuchar al otro. La tarea empieza siempre por casa. Es la mejor forma entonces de comenzar. Sí, por allí comenzar. Y eso implica niveles de conciencia, ¿ok? Por allí preguntan, ¿qué ejercicio? Yo creo que empezar a estar presente, ¿no? ¿Y cómo estamos presentes? Siempre cuento esto, pero nos levantamos en la mañana y no estamos bien despiertos y salimos de la cama pensando en que me voy a meter a la ducha y todavía no he terminado de despertar. Estoy en la ducha, que además es un espacio íntimo, privado, casi único que todos tenemos al día. Y en vez de disfrutar la pastilla de jabón por mi cuerpo, estoy en la ducha pensando en qué ropa me voy a poner.
y salgo de la ducha y me estoy secando, o me estoy poniendo mi ropa pensando en el sándwich que voy a hacer, y me estoy comiendo el sándwich pensando en el correo que voy a enviar. Entonces, nos han enseñado a no estar presentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezar? Obligarte a, estoy en mi ducha, además es un espacio espectacular, esos 5, 10, 15 minutos, no sé. Disfrutar y sentir, por ejemplo, el agua en tu cuerpo, sentir la pastilla de jabón, eso te mantiene, te obliga a estar presente. ¿Okay? Si te toca salir a manejar, consciente de dónde estás, consciente de la ruta que vas a tomar. Es que a veces también andamos en automático. Entonces, cuando vamos obligándonos a estar presente, ¿okay? Alguien decía alguna vez, eso da dolor de cabeza. Claro, no estamos acostumbrados. Básicamente tenemos piloto automático para casi todas nuestras cosas. Y antes teníamos la excusa de que no teníamos tiempo. Ahora claro. tenemos todo el tiempo. Entonces, sí. o lo enfrentamos o lo enfrentamos. Exactamente, exactamente. Por eso, esa excusa pierde un poco de validez, ¿no? Porque si bien creo que nos ha llevado a una forma diferente de ocupar el tiempo, también es cierto que hoy tenemos mucho más holgura en cómo organizar ese tiempo, ¿no? Entonces, creo que la excusa entonces se vuelve más pequeña, ¿no? O de menos peso, ¿no? Pero Así creo es. que esa es la mejor manera, sin lugar a dudas, ¿ok? Definitivamente la excelencia es un punto que hay que hacer un hábito. Bien lo dice Aristóteles sobre ese término de la excelencia, porque definitivamente tenemos que ir en esta época. Hay que retomar la planificación estratégica personal. Hay que volver a refundar esas bases. Yo lo dije en una presentación hace un tiempo atrás y cuando escribimos la cápsula referida a momento de emprender, algunos pensaban que esta pandemia iba a ser corta y no va a ser así. Es decir, tenemos unas navidades de tapabocas o de cubrebocas, como lo queramos llamar. Quizás por eso es tan oportuno el hablar de la excelencia, es tan oportuno el entender que tenemos que aprender más a escuchar que a decir, a desarrollar esa escucha activa. ¿Qué mensaje final le dejarías a nuestro auditorio? ¿Cuáles serían tus palabras de cierre para con este hermoso auditorio de hoy que nos ha acompañado? Que se observen, que se quieran, que se lo crean, ¿sí? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? A veces somos nuestros propios saboteadores y no nos permitimos reconocer las infinitas capacidades y potencialidades que tenemos, de verdad. Yo creo que este espacio que hemos llamado pandemia no es casual y que a la mayoría de nosotros nos ha permitido reinventarnos y en ese reinventarnos reconocernos en infinitas capacidades. ¿Vieron? Ya Laura sabe poner el micrófono, ya yo sé compartir pantalla. Tengo aquí 2 pantallas para su información con el soporte técnico de mi esposo, pero ya sé manejar 2 pantallas. Y bueno, más allá de la broma, de verdad es reconocernos en infinitas capacidades y que no tenga que ser un espacio como este, que como decía Dayana al principio nos obligó, sino que a partir de este espacio que salió fuera absolutamente de planificación, asumamos y entendamos que sí podemos, que sí somos capaces, que es infinita, que nos retemos a nosotros mismos, ¿sí? Que nosotros seamos nuestro propio reto, no nuestro propio saboteador. Yo creo que eso es lo que tengo hoy para entregar. Les enviamos un beso muy grande y bueno, el compromiso es para el siguiente viernes, donde vamos a reanudar el webinar que quedó pendiente de la semana pasada, que por problemas técnicos del internet en Venezuela no pudimos desarrollar, pero que tenemos fe en que el próximo sí lo vamos a hacer, en nombre de Dios. Así que bueno, un beso a todos, feliz fin de semana y nos encontramos muy muy pronto. Bonita noche, gracias. Igualmente. Feliz noche, Dios me los acompañe. Amén. Vayan con bien. Amén. Regresen el viernes.